En esta pausa yo quiero que iniciemos unas enseñanzas. Vamos a estudiar un poquito, ¿sí? Le hemos puesto a esta serie Hanukkah o Navidad. Y bueno, vamos a hablar hoy precisamente, quiero ir e introducir sobre los orígenes, de manera breve, sobre los orígenes de ambas celebraciones y cómo se relacionan con nosotros precisamente, porque ese es el propósito, no solamente tener la información, sino cómo vamos a aplicar esa información, cómo se relaciona con cada uno de nosotros, qué tiene que ver. Entonces, el propósito de esta serie, yo quiero decirle cuál es el propósito de esta serie, es brindar los orígenes, es conocer los argumentos históricos, los argumentos bíblicos sobre la celebración. Hablando de Hanukkah, una fiesta que a lo mejor se desconoce en muchos lugares o en muchas personas, vamos a tratar de conocerla un poquito más, entenderla. Y también con esta información lo que buscamos es que tengamos una definición que hay con la Navidad. ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema con la Navidad? ¿No lo hay? ¿Cuál es? Bueno, vamos a definir con esta información que nos va a brindar tanto la historia como la escritura, la Biblia. Tendremos que formar nosotros una convicción. En ningún momento la intención de esta serie, de estas enseñanzas, en ningún momento es la burla o el desprecio a aquellos que han decidido ignorar Hanukkah y han decidido celebrar, por otro lado, la fiesta de la Navidad. Yo solamente quiero que entendamos que Hanukkah no es lo opuesto a la Navidad. Entonces, más bien, el conflicto que tenemos y que vamos a aprender durante las próximas semanas, en lo que se ha convertido la Navidad en estas últimas décadas, en esta competencia totalmente por los regalos y por los bienes materiales. Entonces, en ningún momento nuestra postura es negar el hecho de la Navidad. No estamos negando la Navidad. Y cuando hablo de la Navidad, me refiero al nacimiento de Yeshua. A eso me refiero. Contra eso no estamos argumentando nada. Por supuesto que creemos en el nacimiento de Yeshua. Pero contra lo que estamos poniendo en tela de juicio durante las siguientes semanas es en cómo se ha tergiversado algo que desde el principio no comenzó bien. Así que quiero invitarles a que vean el siguiente video para que ustedes se vayan imaginando cómo está la cosa. Adelante, Jerry, gracias. Cuando llega diciembre, el que es cristiano festeja la Navidad. Pero el que es judío celebra en cambio la fiesta de Hanukkah. Muy feliz Navidad, Muy feliz Hanukkah, velas y árboles vamos a armar. luz de Jesús aquí, De Macabeos acá, cena en familia y en comunidad. Noche, noche, noche de paz, noche de amor. Él es Moishe, Y él es Goy, juntos estamos unidos los dos, un rabino y un monseñor, compartiendo alegrías, trayendo así bendición. Jo, 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 feliz Navidad. Jajaja, feliz Hanukkah. Ok, bien. Erróneamente, algunos piensan que Hanukkah es la Navidad judía, pero eso está muy lejos en realidad de serlo. Vamos a aprender hoy, quiero ir por esta primera parte y entendamos que Hanukkah no es otra cosa más que una celebración, un festival judío que tiene duración de 8 días. Y vamos a entender un poquito el contexto de esta celebración, porque un pequeño grupo de judíos
por ahí del siglo II, escuchen, siglo II antes de Cristo, es decir, cuando hago énfasis en que fue antes de Cristo, en el siglo II, esto es precisamente en el momento en que los griegos son una potencia en el mundo oriental, y ellos con su asimilación y filosofía griega llegaron a tierras judías y llegaron a oprimir al pueblo de Israel, pero hemos aprendido que la opresión no solamente fue militar, la opresión con la que Grecia llegó a Israel fue una opresión más de asimilación que militar. ¿Cómo es que es una opresión de asimilación? Bueno, ellos empezaron a persuadirlos, a presionarlos socialmente a que abandonaran la Torá, a que abandonaran los mandamientos y la instrucción de Dios, y en cambio abrazaran la filosofía griega que estaba en ese momento en su cúspide. Todos sabemos que Alejandro el Magno juega un papel importantísimo dentro del desarrollo de esta filosofía griega, de la cual hoy todos, hasta sin querer, sabemos y participamos de esa filosofía griega. Estos grandes pensadores que adiestraron a este hombre Alejandro el Magno, como Aristóteles, estos grandes pensadores que lo educaron en la filosofía griega. Y cuando tú estudias un poquito sobre la filosofía griega, te das cuenta que es totalmente opuesta al pensamiento hebreo bíblico. Escuchen el término que estoy utilizando. Este libro, lo he dicho en otras ocasiones, la Biblia no es un libro griego, no es un libro romano, no es un libro católico, no es un libro cristiano. Este es un libro totalmente hebreo, escrito por hebreos con mentalidad hebrea. Entonces, esto nos lleva a entender que lo que hay aquí plasmado es una mentalidad hebrea. ¿Quién fundó y quién enseñó esa mentalidad hebrea? El Padre Eterno. El Padre Eterno fue el que entregó esta cultura, esta mentalidad al pueblo de Israel. Entonces, cuando Israel, por ahí del siglo II antes de Cristo, se ve oprimido por los griegos en esta lucha por la asimilación, muchos judíos se comprometieron con los griegos para salvar su vida. Se asimilaron y abrazaron la filosofía y las ideas de los griegos. Entonces, una estrategia que utilizaron los griegos para poder terminar de asimilar al pueblo de Israel es profanar el templo. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos metieron una imagen del dios Zeus, una estatua del dios Zeus, la meten en el templo, quitan la adoración a Dios, quitan los sacrificios y dicen: ahora la adoración es para Zeus. Y encima, en lugar de traer sacrificios aceptables con animales adecuados, animales kosher, ahora estaban sacrificando marranos, cerdos en el altar. Eso provocó una gran caída dentro del pueblo de Israel. Bueno, eso podríamos decir que es así de manera rápida, porque hoy no pretendo detallar muchas cosas, lo que haremos en las siguientes semanas, muchos detalles de los aspectos de cómo fueron llegando hasta ese punto. Pero hoy lo que yo quiero que entendamos es que para nosotros hay una gran enseñanza dentro de todo esto. Porque hay un pequeño grupo de judíos que decidieron no asimilarse, no entrar en lo que todos los demás estaban haciendo. Y este pequeño grupo logró conformar una revuelta que milagrosamente logró vencer a uno de los ejércitos más poderosos que había en ese momento. Ese es un gran milagro. Inmediatamente que ellos logran obtener nuevamente el poderío y la posición en su ciudad, Jerusalén, los judíos reestablecen la adoración en el templo y consagran, rededican el templo al Señor.
sacan todo lo que era impuro, sacan todo lo que estaba mal del templo y ahora lo consagran nuevamente para el servicio del Señor. Por eso es que a Hanukkah se le conoce también como la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque rededicaron los altares, rededicaron el templo que había sido profanado. Por eso se le conoce como la fiesta de la dedicación, que se celebra hoy en día encendiendo una Hanukkía. Una Hanukkía es un candelabro que tiene ocho velas. No sé si tienes una imagen ahí para que puedan ustedes imaginársela. Es como una menorá. La menorá es de 7 brazos. La Hanukkía tiene 9 brazos. 9 brazos. La Hanukkía. Entonces se celebra encendiendo una luz por cada uno de los 8 días con una vela central, la vela más grande que se llama Shamash, que es la que sirve para prender las otras 8 velas. Esos son los tecnicismos y parte de la liturgia que se hace alrededor de esta celebración. Pero bueno, para nosotros lo que es importante aquí es el significado espiritual que tiene esta celebración, es decir, la aplicación. No solo me sirve tener el contexto histórico, a mí lo que necesitamos como iglesia es saber cuál es el significado espiritual, histórico y religioso para nosotros que somos seguidores del Mesías Yeshua, porque hay un significado, por supuesto, espiritual. Bueno, entonces empecemos con estas preguntas. ¿Qué es en sí la historia de la Hanukkah? ¿Qué es en sí, pastor, la historia de la Hanukkah o la fiesta de la dedicación? Bueno, hoy vamos a aprender que la historia de la Hanukkah se encuentra en el primer y segundo libro de los Macabeos. Si ustedes quieren conocer un poquito de esa historia, van a tener que leer el primer y segundo libro de los Macabeos. Creo que tienes una imagen ahí de un pergamino de los Macabeos. ¿Qué es lo que pretendo decir con esto? Fíjense que en la Biblia que nosotros tenemos, el libro de los Macabeos no está. Si tú tienes una Biblia latinoamericana, algunos de ustedes tienen una Biblia latinoamericana, ustedes van a poder encontrar ahí el libro de los Macabeos. ¿Saben? El libro de los Macabeos es considerado parte de los libros apócrifos. Digan conmigo, apócrifos. ¿Eso qué significa, pastor? Bueno, apócrifo significa escondido. Apócrifo significa no revelado. ¿Qué significa? Alguna gente cuando escucha la palabra apócrifo dicen, ay, no. Si es apócrifo yo no lo quiero leer. No es que le tengas miedo. Simplemente significa que si es apócrifo es que no estaba cuando se cerró el canon de la escritura. ¿Por qué Macabeos no está en el canon de nuestra Biblia? Es muy sencillo, porque la fiesta de Hanukkah, la lucha de los Macabeos, se efectuó precisamente entre el periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si ustedes van a la mitad de su Biblia, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, hay una hojita en blanco. Cuando termina el Antiguo Testamento, en esa hojita en blanco hay un periodo de más de 400 años de silencio. Durante ese periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es cuando se desarrolla la fiesta de la Hanukkah. Es por eso que no tenemos en este libro, en la Biblia, una evidencia histórica para poderlo corroborar. Sin embargo, está en el libro de primera y segunda de Macabeos. Ahora, hay gente que me ha dicho, bueno, es que tú nos dices que leamos Macabeos, pero eso no está en la Biblia. Yo no te estoy diciendo que tomemos doctrina de Macabeos. Lo que yo te estoy diciendo es que tomemos los datos históricos que nos enseña Macabeos y que además van de la mano con todo lo que nos enseña la historia del pueblo de Israel acerca de cuando fueron sitiados por el ejército griego. Entonces todos los datos van a coincidir, es decir, es un libro veraz,
pero simplemente nos aporta, voy a repetir, simplemente nos aporta datos históricos. No estamos tomando Macabeos para que no se me espanten y digan, ay, es que dijo un libro que no está en la Biblia. Sí, lo estamos tomando simplemente para tomar datos históricos. Así que no caigamos en confusión. Aunado a eso, ahí les va otro dato. Hanukkah fue profetizado por el profeta, valga la redundancia, Daniel. En el libro de Daniel vamos a encontrar que Daniel, él tuvo la oportunidad de ver cómo se iba a desarrollar, cómo iban a suscitarse estos eventos que desencadenarían en la fiesta de Hanukkah. Daniel lo pudo ver, que iban a haber ciertos eventos que iban a terminar en la fiesta de Hanukkah. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de Alejandro el Magno, si ustedes no tienen más o menos una idea, Alejandro el Magno es uno de los hombres estrategas militares más grandes de la historia, que han sido inspiración para muchos militares, llámese Napoleón, llámese todos esos grandes generales dentro de la historia de la humanidad, tomaron como inspiración a un hombre como Alejandro el Magno. Saben que Alejandro el Magno comenzó muy joven, alrededor de los 17, 18 años, su padre le hereda el reino, que es una potencia. Estamos hablando que es prácticamente no solo Grecia, sino desde Grecia hasta la India. Son tantas provincias, son tantas ciudades que estaban bajo el dominio de Grecia. Pero como repito, el dominio de Grecia no era tanto militar, el dominio de Grecia era totalmente una cuestión mental, filosófica. Cosa que hasta el día de hoy venimos arrastrando en la actualidad, en este mundo occidental. El mundo occidental, yo les tengo que decir que el mundo occidental, que es donde vivimos, se deriva o se desarrolla bajo los fundamentos totalmente de la filosofía griega. Por eso hay muchos conceptos que cuando leemos en la Biblia, tú lees un concepto hebreo bíblico, hace cortocircuito, porque tú y yo estamos fundamentados. Nacimos, crecimos, nos desarrollamos en un país, en una cultura que es totalmente fundamentada en las cuestiones filosóficas griegas. Entonces hay muchas cosas que chocan cuando tú lees la Biblia, como que no hacen clic o que nos cuestan trabajo. Bueno, Alejandro el Magno fue un gran estratega y comenzó a dominar todo pueblo cuanto había a su paso. El problema con Alejandro el Magno es que él muere muy joven. Él muere a la edad de los 32 años. Una muerte súbita, una muerte repentina. Y cuando parecía que todo se iba a desmoronar, Alejandro el Magno contaba con 4 generales sorprendentes y grandes como él. Estos 4 grandes generales se reparten en 4 el imperio de Grecia. Dentro de esa repartición de estos 4 del imperio de Grecia, hay una parte que le corresponde a Siria, a Egipto, y entre Siria y Egipto está el pueblo de Israel. Israel se convierte en un lugar de paso para los sirios como para los egipcios. Y aquí hay una batalla entre sirios y egipcios, y el que está en medio es el pueblo de Israel. Hay una batalla mercantil, si ustedes las quieren ver así, porque Israel está exactamente en el paso entre esas dos naciones. Y precisamente ese territorio que le corresponde a uno de estos generales, que después heredó a otro general que se convierte en la encarnación del mal. Ahorita vamos a ver cuál es su nombre. Ahora quiero llevarlos a Daniel capítulo 11, versículo 3 y versículo 4, para que ustedes vean cómo Daniel anticipa un suceso como estos. Dice, se levantará luego un rey valiente. Aquí está hablando de Alejandro el Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, que significa que Alejandro el Magno iba a morir, y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está hablando de la repartición en 4. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó,
porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, una de esas 4 regiones en las que se dividió corresponde al pueblo de Israel. Entonces, llega un hombre, surge un hombre que le corresponde reinar uno de esos 4 territorios que le corresponde a Israel, que se llama Antíoco IV, mejor conocido como Antíoco Epífanes. Terrible. Es la encarnación del mal. Y me quedo corto. Escuchen lo que iba a hacer. Versículo 21. Seguimos en Daniel 11, versículo 21. Daniel está anticipando los sucesos que desencadenarían en la fiesta de Hanukkah. Dice aquí: y le sucederá en su lugar. Está hablando de que Alejandro el Magno iba a suceder en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ese es Antíoco. Antíoco era el clásico sinvergüenza que se ganaba a la gente con la labia, con la palabrería, con la salamería. Antíoco se ganó la confianza de la gente y sin previo aviso, como dice aquí, tomó parte de ese reino, de los 4 territorios, tomó un territorio, y precisamente uno de esos territorios estaba Israel considerado. Escuchen lo que iba a hacer, versículo 31, 11:31, está hablando de Antíoco, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Qué iban a hacer? Iban a quitar el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Digan conmigo: abominación desoladora. Cuando yo les hago repetir, lo que yo busco es que usted no olvide este concepto, porque este es un concepto que se ha repetido en la historia. Abominación desoladora. Cuando la Biblia habla de la abominación desoladora, se refiere al hecho, al acto, que Antíoco Epífanes mete una estatua de Zeus en el templo del dios griego Zeus e instituye la adoración en el templo de Dios a un dios falso y pagano como Zeus. Cambia los sacrificios, cambia la Torá, cambia las leyes e instituye su propio servicio, donde se sacrifican marranos y cerdos en el altar. ¿Cómo se le llama eso? Abominación desoladora. Ahorita usted va a entender un poquito, porque de hecho, ¿sabían ustedes que Yeshua en los evangelios habla que cuando nosotros veamos la abominación desoladora, Yeshua dice: cuando tú empieces a ver eso, yo te digo algo, si tú estás arriba, en el techo de tu casa, ya ni siquiera bajes. Desde ahí, vete a refugiar, vete a buscar otro lugar, porque el fin está cerca. Son señales. Por eso es importante estudiar Hanukkah. No podemos evitar estudiarla, porque Hanukkah nos está llevando a entender el final de los tiempos. Perderme de Hanukkah, no estudiar Hanukkah, es como tratar de ver con un solo ojo. No vas a comprender cómo se van a desarrollar el final de los tiempos. Ahora, Antíoco Epífanes IV, del cual estoy hablando, reinó entre el año 175 y el año 164 antes de Cristo. Hay una imagen ahí de Antíoco. Obviamente no, se supone que es así, se cree que es así, no hay muchas imágenes de él. Pero este hombre era tan leal y tan fiel a la filosofía griega, que después se conoce como helenismo que viene de Helena, una de las madres de Grecia. Bueno, él es tan fiel que él dice: bueno, ya llegué aquí a Jerusalén, yo quiero que inmediatamente todos me dejen de adorar a su Dios, me dejen de hacer eso que están haciendo del Shabbat y que las fiestas, me dejan de hacer eso, y se instaura a partir de hoy un nuevo servicio y una nueva adoración al dios Zeus. Tan es así que él se llama a sí mismo Antíoco Epífanes. La palabra Epífanes significa Dios manifestado en carne.
Imagínense cómo estaba la autoestima de este hombre. Él se creía que era la gran cosa. Él dice, yo soy Dios manifestado en carne. Así se consideraba él. Ahora dice Daniel 11:36, seguimos en esta lectura hablando sobre Antíoco. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esto es algo muy importante, que todo lo que estaba haciendo Antíoco le salía bien. O sea, Antíoco dijo, voy a hacer esto, y le hacía. O sea, no hubo en ningún momento Dios lo detuvo, porque esto era parte de la disciplina que Dios había anticipado al pueblo de Israel, que iba a pasar. Por cuanto ellos no estaban atendiendo a los mandamientos del Señor, Dios les estaba advirtiendo que algo así podría pasar. Y a pesar de las advertencias, lamentablemente el ser humano no atiende a las advertencias. Y en base a su labia, a su imposición, a su persuasión, logró ganar muchos adeptos del pueblo de Israel. Escuche cómo dice Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Cuando la Biblia dice violadores del pacto, se está refiriendo a los que estaban violando la palabra de Dios por obedecer a Antíoco Epífanes. Pero escuchen esto, y esto es para nosotros. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ay, qué miedo, ¿qué va a pasar? Ay, el fin del mundo. Ay, ¿qué está pasando? No. Si tú conoces a Dios, si tú estás conociendo la palabra, si estás leyendo las advertencias, el pueblo que conoce a su Dios, al contrario, se va a esforzar y va a actuar. Cuando dice actuar, se refiere a que, pues si yo sé lo que tengo que hacer, ¿qué vas a hacer? Hacerlo. Si solamente lo sabes pero no lo haces, no te estás esforzando y no estás actuando. Bueno, este versículo queda como un entendido para nosotros de que muchos judíos sabían lo que tenían que hacer pero no lo hicieron. Por miedo a su vida prefirieron seguir a Antíoco y empezaron a adorar a Zeus y empezaron a faltar a los sacrificios, violando el pacto. Obviamente, por temor a su vida, esa era la razón principal. Y este es un punto que necesitamos reflexionar y que en algún momento lo hemos mencionado. Amar a Dios implica el todo de nuestra vida. Y siempre llegará un momento, una encrucijada en nuestra vida donde Dios nos pedirá que le demostremos cuánto le amamos. Así como al pueblo de Israel. Nosotros no estamos exentos de que en un punto de nuestra vida Dios, a propósito, nos haga estar en una encrucijada donde tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a demostrar que me amas? ¿O vas a hacer lo opuesto? Esta celebración, eso es lo que nos enseña. Y por eso es el primer y más grande mandamiento en la Biblia. ¿Cuál es? Usted se lo sabe. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Ámalo con todo lo que tú eres. Ese es un mandato que constantemente nos va a ser puesto a prueba para ver si en realidad estamos guardando ese mandato, el más importante, si lo amas con toda tu mente y con todo tu corazón. Ahora, hablemos un poquito de la revuelta. La revuelta es ese pequeño grupo de judíos que dijeron, nosotros no vamos a caer en esos cuentos. Nosotros no vamos a ceder ante la asimilación y la presión social. ¿Cuántos saben que la presión social es muy fuerte? La presión social es tan fuerte que nos lleva a hacer incluso cosas que van en contra de nuestros principios y valores. ¿Saben por qué? Solo por la presión social, es decir, por el qué dirán, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí.
La presión social sigue siendo un juego importante porque es parte del desarrollo de la filosofía griega. La filosofía griega se basa en esto, en el cuerpo, en lo material. A ellos les debemos el gimnasio. A que en el gimnasio hubiera esos espejos y que ellos estuvieran desnudos en el gimnasio, haciendo sus ejercicios para estarse viendo, amándose, adorándose a sí mismo. Porque son amadores del cuerpo, de la visión material, de cómo me veo. Eso es la filosofía griega. ¿Sabían ustedes que muchos judíos les encantó eso del gimnasio? Llegaron las Olimpiadas y los judíos dijeron, eso nos encanta, y empezaron a ser asimilados, pero tenían un problema los hombres, porque los hombres estaban circuncidados. Y dice el libro de Macabeos que muchos judíos se tuvieron que hacer una cirugía cosmética para poder participar en los gimnasios, para esconder la circuncisión. A ese grado llega la presión social. El culto al cuerpo, al cómo me veo. Y esto es peligroso. Pero hubo un pequeño grupo de judíos que dijeron, nosotros no. Ese pequeño grupo de judíos estaba encabezado por un hombre que se llama Matitillahu. Matitillahu nos lo tradujeron al español como Matías. Este hombre tenía 5 hijos. Su hijo primogénito se llamaba Yehudá. Esta familia fueron los que empezaron a encabezar la revuelta en contra de Antíoco y su gran ejército. Cuando Matitillahu toma a su familia y dice, nosotros no vamos a participar de esto, ellos saben a dónde huyen. Ellos huyen a las montañas. Curioso, ¿no? Curioso, porque Yeshua dice que cuando empecemos a ver este tipo de situaciones, nosotros huyamos a las montañas. ¿De dónde lo sacó Yeshua? De todo este acontecimiento. Matías y sus hijos dicen, vámonos de aquí, porque la presión es tanta, hijos. La maldad es tanta que ya no podemos vivir en esta ciudad. Mucho ojo, familia. Llegará un momento en esta era donde será prácticamente imposible vivir en la modernidad o en la civilización. El recurso que nos quedará a la mano será ir a vivir lejos de la modernidad y de la civilización. Yo sé que esto va en contra del concepto que muchas veces nos enseñaron. Donde más civilizado y moderno esté, mejor. Canadá, Australia, Nueva York, Estados Unidos, Japón. Vámonos a yo te digo una cosa, modernidad en estos tiempos no significa que en realidad sea lo mejor para nosotros como creyentes e hijos de Dios. Y sobre todo para los que tenemos hijos. Yo sé que muchos de ustedes, cada vez que van a inscribir sus hijos al colegio piensan eso. Donde llega un momento donde tú dices, casi ya es imposible que yo lleve a mi hijo a una escuela pública, a una escuela que no es cristiana. ¿Por qué? Porque la presión que van a ejercer sobre tu hijo cada vez va a ser mayor, ¿no? Donde ya casi es obligatorio, donde tú me traes 2 kilos de mandarina y me traes el cempasúchil porque me vamos a poner la ofrenda para los muertos. Óigame, pero es que yo no estoy de acuerdo. No, siento, si no vamos a reprobar a su hijo. ¿Qué quieres? Entonces, pero ¿qué no se supone que la educación es laica? Se supone, pero no, está marcado en nuestros libros, así tiene que ser. Y tú dices, ¿qué hacemos? Ese es un pequeño ejemplo con el cual nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado como padres, donde tenemos que tomar una decisión. Y la presión y el bombardeo va a ser tanto con tus hijos, donde tú tendrás que tomar una decisión. ¿Qué estás haciendo? Mi consejo es solo un consejo, solo una opción. No hay mejor como la educación en casa, como la formación en casa. Cuando se levanta Matías y sus hijos, él tiene un grito de guerra. El grito de guerra con el cual se levanta Matías y sus hijos es: quien esté del lado de Dios y de la Torá, síganme. El libro de Macabeos dice que no fueron muchos los que lo siguieron, pero sí fue un pequeño grupo el que estuvo con Matías. El que esté del lado mío y de Adonai y de la Torá, síganme.
Lamentablemente Matías, el papá, muere al año siguiente, porque esta lucha tardó años. Cuando muere el año siguiente, el que toma el lugar de su padre es el primogénito, que se llama Yehudá. Y a su hijo, el primogénito Yehudá, le ponen un sobrenombre que es Yehudá Hamacabí. ¿Qué significa Yehudá? Yehudá es su nombre. Hamacabí es el sobrenombre con el cual lo empiezan a identificar. Hamacabí significa el martillo. Judá, el martillo, diríamos en español. Yehudá Hamacabí. De ahí surge el nombre de los macabeos en español. Macabeos viene de Yehudá Hamacabí. Entonces, cuando decimos macabeos, en realidad estamos diciendo los martillos, como quien diría si lo tradujéramos, ¿no? ¿Por qué le ponen el martillo a este hombre? Hay muchas interpretaciones al respecto. Por lo que este hombre, con tan poca gente, con tan pocos guerreros, porque en realidad no eran guerreros, todos eran campesinos, a enfrentar un ejército que viene aleccionado, que viene instruido en el arte de la guerra, a enfrentar a unos pocos campesinos. Imagínate, él se convierte en un martillo que va a partir, que va a romper el ejército más poderoso de la tierra. De hecho, la palabra Macabí o Macabeo en español es el acrónimo para Mika Moja Baelim Adonai, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Por si algunos se espantan cuando escuchan la palabra Macabeos, en realidad es un acrónimo. Mika Moja Baelim Adonai, ¿quién como tú, Señor? Eso es lo que tenía Yehudá Hamacabí en su estandarte de guerra. En su estandarte de guerra tenía esas 4 consonantes y por eso también le decían Hamacabí, que significa Mika Moja Baelim Adonai. Ahora, vámonos más rápido. Este pequeño ejército logra una gran victoria, una gran conquista. Y eso sucede el 25 de Kislev. ¿Cuándo? 25 de Kislev. El 25 de Kislev es el 9º mes del calendario bíblico, que por cierto, el viernes pasado comenzó el mes de Kislev, fue Rosh Chodesh. El 25 de Kislev, no olviden esa fecha, el 25 de Kislev es cuando recuperan el templo y logran purificar el templo y logran poner en acción todos los sacrificios y la adoración al Dios único y verdadero. Solo que se encontraron con un detalle. Cuando entran al templo y empiezan a purificarlo, a limpiarlo, se encuentran con que hay un problema. El problema es, ¿soy yo? El problema es, no soy yo. El problema con el que se encuentran es que la menorá que está en el lugar santo está tirada, está apagada y no hay aceite, porque el mandamiento que enseña Levítico es que esa menorá siempre tendría que estar ardiendo. Entonces no pueden instaurar y echar a andar el templo sin que estuviera encendida. Y lo que encuentran por ahí es un pequeño frasco con el aceite y las mezclas que se requerían para prender la menorá. Pero un solo pequeño frasco solamente servía para un día. Y preparar el aceite les iba a tomar 8 días. Entonces, uno de los milagros que se cuenta dentro de la tradición es que ese pequeño frasco duró 8 días en lo que preparaban el resto del aceite. Entonces, ese pequeño frasco sucede como un ejemplo de la dedicación y el milagro, uno de los milagros de Hanukkah. Ok, hasta aquí un poco de historia, un poco de Biblia, pero vayamos a este aspecto. ¿Qué hay con Hanukkah, la fiesta de la dedicación, en el tiempo de Jesús? Estamos hablando que Hanukkah sucedió 1 siglo y medio antes de que Yeshua llegara.
cuando Yeshua llega, ¿cómo era la fiesta de la dedicación? ¿Qué pasaba? ¿Jesús celebró la fiesta de la dedicación o no celebró la fiesta de la dedicación? Bueno, todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría creo, sabemos que la palabra de Dios enseña que Yeshua estuvo en una fiesta de la dedicación. Juan capítulo 10, versículo 22 y versículo 23. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de dedicación es la fiesta de Hanukkah. Y era cuando invierno. Y Jesús, Yeshua, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Para cuando Yeshua viene, hace 2000 años, la fiesta de Hanukkah ya era una celebración establecida. Y sabemos hoy que Yeshua avala la fiesta de Hanukkah porque Yeshua hace acto de presencia en esta fiesta. Cada vez que se menciona a Yeshua en Jerusalén, la única razón por la que Yeshua iba a Jerusalén, ¿saben cuál era? Las fiestas. Todo. Cada vez que la Biblia habla que Yeshua estaba en Jerusalén, es que hay una fiesta en contexto. Yeshua está aquí en Jerusalén en invierno y está en la fiesta de la dedicación. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque Yeshua habitualmente desarrolló su ministerio en Galilea. Galilea está al norte de Jerusalén. Viajar del norte a Jerusalén era un trayecto difícil, pesado y largo. Yeshua no iba constantemente a Jerusalén. Él desarrolló su ministerio, la mayoría, en Galilea. Interesantemente, por eso cada vez que se menciona que él bajaba a Jerusalén, más hacia el sur, él participaba en cada una de las fiestas. Ahora, cuando Yeshua está en esta celebración, en esos tiempos, la fiesta de Hanukkah ya era una fiesta establecida. Los personajes que participaron en esa fiesta eran personajes históricos y eran algo así como héroes. Eran como los héroes de la revolución. Bueno, para el pueblo de Israel, los macabeos eran héroes. Tan es así que los nombres de los que participaron en la revuelta de los macabeos, 9 de los nombres aparecen en los nombres de los apóstoles, porque era un honor llamarte Judá, Yehudá, Matías. Era un honor llamarte Simón, porque era como el nombre de los héroes que participaron en esta revuelta y que lograron vencer al ejército griego. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los temas de Hanukkah? ¿Qué tiene que ver Hanukkah? Ya vimos que Yeshua está avalando esta celebración porque Él está en el templo. Él no dice nada al respecto en contra de la celebración. Pero hay temas importantes a considerar para nosotros respecto a la fiesta de Hanukkah. Primer tema, Hanukkah es una época de milagros. Hanukkah nos recuerda a nosotros que es un periodo, Kislev, de hecho, el 9º mes es considerado el mes de los milagros, precisamente por esta celebración. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil a nosotros decirlos, pero son un pequeño grupo enfrentando a todo un ejército, una potencia militar. Se nos hace fácil decirlo, pero en realidad lo que sucedió ahí fue un milagro. ¿Quién fue? Díganme ustedes, ¿quién fue el que ayudó a este pequeño ejército a enfrentar a este gran ejército? ¿Quién fue el que los ayudó? ¿Es que ellos eran muy buenos? No. La Biblia dice, Zacarías 4:6, lo estábamos cantando hace ratito. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Adonai de los ejércitos. Es decir, esto nos recuerda que es una época de milagros, porque va a llegar un momento en nuestra vida, a todos nos llega un momento en nuestra vida que te das cuenta que no solo se trata de echarle ganas, que no se trata de solamente echarle ganas y hacer las cosas, te das cuenta que necesitas un milagro. Tú dices, ya hice todo lo que tengo que hacer, ya hice todo el esfuerzo humanamente posible, pero necesito un milagro. Todos llegamos a ese punto donde si Dios no lo hace, entonces
No sé quién más lo hará, porque está complicado, es imposible. Hanukkah nos recuerda que es una época de milagros, que Dios, no sé si ustedes lo sepan, pero Dios todavía sigue haciendo milagros. Yo no sé cuál sea el milagro que tú necesites. Yo sí tengo una lista por ahí. Y yo te recomendaría algo que acostumbra hacer mi papá y le dice a la iglesia es: escribe en un papelito esa petición, ese milagro que necesitas, y preséntala al Señor en esta época, para que al año siguiente tú te des cuenta cómo el Señor fue fiel y cumplió eso que tú le pediste en ese papelito. Es una manera en la que tú estés como que consciente que lo escribiste y el Señor lo cumplió. Porque el Señor sigue haciendo milagros. El Salmo 13, versículo 3 al 5, me encantó este salmo. Es un salmo que si tuviéramos la música original de ese salmo, estoy seguro que ese salmo hubiese sido un blues, porque es un tono triste, es un tono difícil el que está manejando aquí el salmista David. Pero me encanta el cierre que hace de este salmo, porque dice: Señor Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Sí, el salmista David lo dice muy claro: mi enemigo se pondría bien feliz si me ve fracasar, si me ve caerme, si me ve mal. Mi enemigo estaría: lo logré. Y el salmista le dice: Señor, no permitas que mi enemigo se alegre de mi derrota o de mi caída. Yo confío en tu gran amor. Hanukkah es una época de milagros. Segundo tema de la fiesta de Hanukkah, es una época de rededicación. Ya expliqué por qué. Se rededicó el templo que había sido usurpado, que había sido profanado. Se rededica. ¿Sabían ustedes que Yeshua, cuando él vino, también purificó el templo? ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua para purificar el templo? Dice que él llega y que encuentra a gente vendiendo en el templo. ¿Y qué es lo que hace Yeshua? Voltea las mesas, los corre y les dice que se salgan de ahí. ¿No? El concepto original del que estamos hablando aquí es que estos cambistas, principalmente cambistas, es decir, la palabra de Dios dice que si tú vivías muy lejos y para venir a la fiesta tú tenías que traer tu carnero, tu vaca, tu borreguito o lo que fueras a traer para el sacrificio, dice la palabra de Dios que tú podías vender esos animales y traer el dinero, para que cuando llegaras acá no vinieras viajando con todos tus animales, sino cuando llegaras acá a la entrada del templo tú pudieras comprar los animales para el sacrificio. Pero es ahí donde vieron negocio, dijeron: tú necesitas comprar, bueno, cuesta 100, pero dame 200 por él. Pero es que está muy caro. Si quieres, y si no, pues regrésate a tu pueblo a traer tus cosas. ¿Qué hacías entonces? Pues ni modo, lo comprabas ahí en 200 cuando en realidad tú sabías que costaba 100. Y había gente abusiva vendiendo en el templo. No es que no estuviera permitido, estaba permitido, porque podías hacer un cambio de tu dinero por las cosas que requirieras para el sacrificio. El problema era que siempre ha habido gente abusiva. Y eso, cuando vio Yeshua que estaban abusando de la gente que venía a celebrar fiesta y traer sus ofrendas y traer sus diezmos y sus sacrificios, dijo Yeshua: esto está muy mal, sáquense de aquí, perdón la expresión. Yeshua consagra nuevamente el templo, así como estos macabeos que consagraron y purificaron el templo. ¿Qué significa esto para nosotros? Esta época la tenemos que ver de esta manera: es un tiempo para rededicar nuestra vida a el Eterno.
Tal vez durante este año te has distraído por algo, te has apagado, te has enfriado, ha crecido algo en tu corazón que no está bien, llámese rencor, falta de perdón, lo que sea que te ha enfriado y ha apagado tu búsqueda de Dios. Bueno, esta temporada te recuerda que puedes sacar esto de tu templo y purificarlo y rededicarlo otra vez a nuestro Padre Celestial. Puedes dedicar otra vez tu vida a los caminos de Dios. Recuerda, sin importar el sacrificio, porque esa es la otra, ¿no? Lo que estos hombres hicieron, estos macabeos, este pequeño grupo hicieron, fue consagrar el templo, pero alrededor de eso hubo un gran precio que pagar. Mucha gente inocente murió. Que si ellos no hubiesen luchado, no hubiese pasado esta situación. La próxima semana estaremos entendiendo esto, que si los macabeos, a veces no entendemos cómo funciona, si los macabeos no hubiesen hecho esto, ¿sabían que no habría Mesías? Si los macabeos no hubieran restaurado la adoración en el templo, ¿qué hubiese pasado? Se hubiera perdido todo el judaísmo. Si todo el judaísmo hubiese sido asimilado, ¿qué estaríamos haciendo tú y yo en este momento? Tendríamos una estatua de Zeus aquí, llámese Zeus, llámese como le quieras llamar, y estaríamos adorando. Gracias a que ese pequeño grupo de macabeos no fueron asimilados, es que hoy existe el cristianismo. Si ellos todos hubiesen sido asimilados, se hubiese perdido todo el judaísmo, toda la base se hubiese perdido. Gracias a ese pequeño grupo. Por eso es tan importante entender, cuando no estudias la historia, estás condenado a repetirlo. Por eso es importante estudiar la historia. Hanukkah no solamente es la época de milagros y dedicación, Hanukkah es la época de luz. Hanukkah también es conocida como la fiesta de las luces. Es una temporada especial de mucha luz. Hemos hablado aquí que la luz, ¿qué significa luz en la Biblia? Luz en la Biblia significa instrucción, significa palabra. Proverbios 6:23 no está en la pantalla, pero anótelo usted. Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es decir, la Biblia es una lámpara, pero la aplicación de esta palabra es luz. La enseñanza es luz. Hanukkah me recuerda eso, que no es suficiente tener la lámpara, sino que necesitas alumbrar con esa lámpara. ¿Acaso que no fueron las palabras de Yeshua? Dice, no se prende una luz y se pone debajo de la mesa. ¿Quién haría esa tontería? Está oscura tu casa, tienes una luz y dices, la vamos a poner debajo de la mesa. ¿Qué es lo que haces cuando tienes una luz? La pones en el lugar más alto, dice Yeshua, para que alumbre a todos los que están en casa. Eso es lo que aprendemos en Hanukkah. No es solamente tener la lámpara. Yo tengo mi Biblia, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo voy a Colectivo 7, aleluya. Ya no digo Jesús, ahora digo Yeshua. Ya no digo Jehová. No es solamente tener la Biblia, es que uses esa luz para alumbrar a todos los que están a tu alrededor. ¿Cómo vas a alumbrar? Cuando pones en práctica lo que estás aprendiendo. Ya aprendí sobre el Shabbat. Hemos hablado sobre el Shabbat. Sí, lo sabes, tienes la lámpara, pero no va a servir de nada hasta que no lo empiezas a hacer. Sí, ya sé sobre las fiestas. Sí, no solamente es suficiente saberlo, es luz cuando lo practicas. A eso me refiero. Hanukkah de eso me habla. Estos poquitos macabeos hicieron la diferencia. Dijeron, nosotros lo poquito que sabemos, hasta donde sabemos, no nos está permitido la idolatría. No nos está permitido profanar el lugar con sacrificios que no son para el Eterno. Esos animales no están, hasta donde sabemos, esto está incorrecto. No podemos ser asimilados. Así que vámonos de aquí. Eso es Hanukkah. Esa es la época de luz. Siguiente, Hanukkah es una época de lucha que nos recuerda que tú y yo estamos en una
lucha. Y me da mucho miedo y me da mucho temor que muchos cristianos no saben que están en una época de lucha, en una época de pelea, y piensan que su lucha es contra el diablo y se lo imaginan con unos cuernotes, todo rojo, con una pata ¿de qué era? De caballo o de cabra, con un trinche, una cola. O se imaginan al diablito que está apachurrando el botón y que hace que te caigas. Y se lo están imaginando así. ¿Saben cómo es en este tiempo el enemigo? El enemigo en este tiempo se llama asimilación. Te está asimilando. Asimilación. Eso es lo que está haciendo todo este tiempo. ¿Cómo lo hace? Te manda películas, te manda videos, te manda redes sociales, te manda mensajes en la escuela, te manda mensajes con tus compañeros de trabajo, con la gente con la que estás, con la que convives todo el tiempo. Te están buscando una presión social. ¿Por qué no vas conmigo hoy? Vamos. Oye, no, es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo... ¿Cómo sea la iglesia? ¿Qué a poco ya eres aleluyo? La presión social inmediatamente entra ahí. Es un ejemplo muy burdo, pero entre otras cosas nos están queriendo meter muchas ideologías. Y las películas, como le he dicho desde siempre, las películas es un instrumento increíble. Por cierto, hay una película ahorita en el cine, recuérdenme el título, Marca de Vida. Está en Cinépolis, es cristiana, creo que tenía descuento. Si van a invertir en ver una película en cine, vayan a ver, apoyen la película, tiene motivo cristiano. Segunda cosa, en Netflix ya está The Chosen. Si quieren ver una serie, yo les recomiendo The Chosen, Los Elegidos. Búsquenla, ya está la primera temporada. En lugar de que estén viendo desnudos, cosas que no están bien, cosas que están proliferando otras cosas, otras culturas, Chosen va a promover la cultura de la palabra de Dios. Porque seamos honestos, ya son muy pocas cosas las que podemos ver en televisión. Ustedes saben que yo no estoy mintiendo. Ustedes cuántas veces han sentado y tú dices, tienes que analizar lo que vas a ver. Ya no puedes prender la televisión así nada más porque sí. Ya el contenido es cada vez más complicado de ver. Ya no es familiar mucho del contenido. Entonces te recomiendo eso, porque Hanukkah me recuerda que si bien no tenemos unas armas físicas, tenemos que defendernos con la mejor arma de todas. Las armas que Dios nos ha dado de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo. Estas armas, llámese la palabra de Dios, lo que yo esté viviendo de la palabra de Dios, esa es la mejor forma en la que yo puedo defenderme. Ahora, antes de que termine yo, hablemos de esto, los orígenes de la Navidad. Rápido. Despejemos algunas preguntas sencillas y obvias hasta cierto punto para algunos, quizá no tanto para otros. Nació Jesús, Yeshua nació el 25 de diciembre. Yo sé que ya hay muchos cristianos y no cristianos que en este momento ya tienen su arbolito de Navidad, ya están comprando sus regalos gracias al Buen Fin, gracias al Black Friday. Ya tienen sus regalos gracias a las noches Palacio. Ya tienen sus regalos listos gracias a la venta nocturna. Gracias a Dios que provee esos tiempos para los regalos. Estoy siendo sarcástico, porque eso es en lo que se resume estas celebraciones, ¿no? En el consumismo y en el comprar. Pero si nos vamos a una observación más bíblica, todos sabemos que la Biblia no identifica directamente el mes en el que el Mesías iba a nacer. No identifica exactamente la fecha. Sería un error en este momento decir la fecha exacta. Todo lo que podemos hacer es suponer, dado el contexto que está a nuestro alrededor, si somos estudiantes serios de la palabra de Dios.
Si yo me baso en el calendario grecorromano, estoy perdido. Lucas 2, 10 y 11 dice: les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. Él es Mesías, el Señor. Tan, tan, ta, tan, ta, tan, 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 ta, tan, ta, tan, ta, tan. Bueno, este versículo tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Pero hoy vamos a ver si realmente fue el 25 de diciembre. Vamos rápido. ¿Cuándo nació el Mesías? Bueno, hay que atender varios aspectos del contexto. Lucas 2:8 nos dice aquí que había pastores viviendo en los campos cercanos. ¿Escucharon bien? Viviendo en los campos cercanos, cuidando sus rebaños por la noche. Por supuesto que ya sabemos que la Navidad es una tradición católica cristiana bien establecida, pero que la misma gente sabe, porque ya lo he preguntado muchas veces, dicen: sí, yo ya sé que Jesús no nació el 25 de diciembre, que no es la fecha verdadera del nacimiento de Jesús. Y mi siguiente pregunta es: ¿y entonces? Sí, pero para mí no significa eso, para mí significa otra cosa. Pero bueno, despejemos esta primera pregunta. Yeshua definitivamente no pudo haber nacido en una época de invierno, no pudo haber nacido en diciembre, porque el invierno en Israel, hemos dicho, es demasiado frío. Son temperaturas muy extremas. No es el momento, de hecho, si nos vamos a la cultura, no es un momento para salir a pastorear el rebaño. De hecho, de la temporada de noviembre hasta marzo aproximadamente es una temporada donde ellos guardan los rebaños, porque son muchos los cambios de temperatura. No es el momento propicio. A partir de abril, por ahí de la llegada del mes de Aviv, es cuando empiezan a sacar nuevamente sus rebaños a pastorear. Entonces, pero si dice que en la noche en la que Yeshua va a nacer hay pastores que están viviendo y que están pastoreando, definitivamente no es la época, no es la fecha. El segundo elemento que podemos tomar como argumento es que precisamente en la época en la que va a nacer Yeshua, su papá José, su mamá María, Joseph y Miriam, tienen que trasladarse hasta Belén para ir al censo, porque en ese momento hay un censo. A los benditos romanos se les ocurre hacer un censo. ¿Y por qué en esa fecha? Y no pudo haber sido en invierno, porque era un momento casi imposible para salir a la calle. Segunda cosa, los romanos establecieron los censos en los días de fiesta del pueblo de Israel, porque ellos sabían que un momento de captar más gente era cuando todos vienen a la fiesta. Ellos dicen: en el momento en el que nos podemos agarrar a todos es cuando ellos vienen a sus fiestas, aquí los vamos a agarrar a todos. Entonces, cuando Joseph y María, antes de que den alumbramiento a Yeshua, días antes, ellos van al censo, y es precisamente una temporada de fiesta, porque es cuando se acostumbraba a hacer el censo del pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que hay mucha gente? Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Lucas 2, 6, 7, que había mucha gente de tal manera que no había posada en los mesones. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué evento hay? ¿Por qué tal motivo de aglomeración de personas? Pues es que son las fiestas. Lucas 2, 6, 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si tomamos todos estos elementos, podemos debatir y entender que Yeshua definitivamente no nació en diciembre, ni el 25 ni el 24, no. Yeshua, derivado de estos, él nace en una temporada de fiestas. Y a lo que hemos venido observando es que probablemente Yeshua nace en la temporada de Sukkot, haciendo énfasis en que la misma profecía dice que él iba a hacer un tabernáculo para su pueblo. Utilizando el idioma que estamos hablando, tabernáculo, pues es la fiesta de los... ¿Cuándo se hacen tabernáculos? En la fiesta de tabernáculos, de Sukkot. Yeshua viene a nacer en una fiesta
de los tabernáculos. Es lo que nosotros podemos creer hasta este punto. Y al menos entender que no es un diciembre porque es una temporada muy complicada. Ahora veamos el otro aspecto, el cumpleaños y la cultura de la época. ¿Cómo se percibía el nacimiento de un bebé? ¿Cómo se percibía el día de alumbramiento de un bebé en la época de Yeshua? ¿Cuál era la perspectiva? La perspectiva bíblica respecto al día de nacimiento, escuchen lo que dice la Biblia. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora me entienden cuando yo digo que nuestros conceptos chocan con los conceptos hebreos. Mi mentalidad filosófica griega me dice: el cumpleaños, el día del nacimiento es lo mejor, es mejor que el día de la muerte. ¿Cómo va a ser mejor? La Biblia dice: no, es mejor el día en el que te mueres que el día en que naces. Tú dices: ¿cómo va a ser eso posible? Este es el pensamiento hebreo bíblico. ¿Por qué es mejor el día en que te mueres que el día en que naces? Lo hemos explicado, ¿no? Cuando una persona nace, tú no sabes lo que esa persona va a hacer, en qué se va a convertir. Sin embargo, cuando una persona muere, en ese momento tú puedes decir: esta persona fue así, hizo así, se dedicó a esto. Es mejor el legado que dejes. Por eso dices: mejor la buena fama que el buen perfume. ¿Qué fama te hiciste mientras estuviste vivo? ¿Qué fama te hiciste? ¿Qué testimonio dejaste a tu familia? Que cuando tú te mueras ellos digan: híjole, sí es una gran pérdida porque él era así, era una persona dadora, era una persona generosa, amorosa, comprensiva. A que digan: se murió y me debía dinero, era bien codo el canijo. No, hombre, no se le podía decir nada porque se ponía mal y ups. Son temas difíciles, ¿no? Pero la pregunta aquí es: Yeshua no nos manda, la Biblia no nos manda a celebrar el día de nacimiento. Sin embargo, la Biblia sí nos manda y nos ordena a celebrar su muerte, porque la muerte de Yeshua para nosotros tiene mucho simbolismo. El que Él haya muerto en la cruz representa para nosotros mucho. Sí nos dice: cada vez que celebren mi muerte, Primera de Corintios, están anunciando mi salvación, mi redención. Entonces, ¿cómo es que se llega a celebrar Navidad el 25 de diciembre? ¿Cómo es que se llega a convertir en el día del nacimiento de Yeshua? ¿Cuál es el origen? Bueno, rápidamente entendemos que si tú le echas un ojito a la historia de la iglesia cristiana, te darás cuenta que en los primeros años no existía la Navidad. Ni en la iglesia católica ni en la iglesia cristiana, en los primeros años no existía la Navidad. La Navidad se establece a partir de los finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Es cuando se establece que se tiene que celebrar la Navidad y tiene que ser observada el 25 de diciembre, porque va a reemplazar una celebración que se llama Saturnalia. ¿Qué es la Saturnalia? Pues es el día en el que ellos celebraban, los romanos paganos celebraban la fecha del nacimiento del dios Sol. Y a ese día 25 de diciembre le llamaban el día de la natividad. De ahí viene la palabra Navidad. ¿Desde dónde podemos rastrear la adoración al sol? Mis hermanos, la adoración al sol está presente desde Génesis. La adoración al sol siempre ha estado presente a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Ustedes y yo sabemos como mexicanos que nuestra misma cultura rendía culto al sol y a la luna. No es algo que digamos: ay, qué raro que adoraran al sol. No, nosotros mismos sabemos que hasta en nuestra cultura había adoradores al dios sol, porque es algo que se había instituido por parte de los paganos desde hace miles y miles de años. Jeremías capítulo 7 versículo 18 incluso lo menciona. Ya cuando está Jeremías vive aproximadamente 600 años, 700 años antes de Jesús.
Ya desde entonces ya había adoración al sol, pero ya se había metido esa adoración en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en los hebreos, ya había gente que estaba adorando al Dios sol. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Sí, otra vez, presión social. Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Esta reina del cielo, Semiramis, Ishtar y todos los derivados. Si a ustedes les suena reina del cielo, ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Tiene todo un trasfondo desde los dioses babilónicos. Esta mujer llamada Semiramis o Ishtar, que fue la esposa de Nimrod, que después ella se autoproclamó Dios también junto con su esposo, y que tuvieron a su hijo Tamuz, y que a su hijo le llamaban el hijo de Dios. Ella ordena que se celebre en el solsticio de invierno la adoración a su hijo. El solsticio de invierno, eso es entre el 21 y el 25 de diciembre. Entonces, es así como llega transformada toda esa fecha, y que tiene que ver más con la adoración al Dios Sol que otra cosa. Pueden ponerse de pie. Y cierro con esta idea. Nos vamos preparando porque va a pasar esto. No siempre pasa, pero algunos años va a coincidir. Y este es el año, escúchenme, este es el año en el que Hanukkah coincide con Navidad. No siempre pasa porque el calendario de Dios es lunar, pero en esta ocasión va a coincidir, y por eso yo te estoy de alguna manera preparando para que tú tengas tus convicciones. Ahora, no estoy diciendo en ningún momento, yo no estoy diciendo en ningún momento que si tu familia te invita a pasar una comida, una cena en compañía de todos, tú no digas, yo no voy, porque eso está mal, y eso es del diablo, y eso es... No, tranquilo, no saques tu... Empieza a disparar, tranquilo, guárdala. No es el momento, tenemos que dar testimonio. Tú sabes lo que significa para ti, tú lo debes de tener bien firme, que ese es mi interés, que tengas convicciones firmes y que no participes simplemente porque digas, es que en mi iglesia no me dejan, no me da permiso el pastor. Yo no te estoy diciendo eso. Son las convicciones que tú formes derivado de lo que yo te estoy enseñando, porque aquí nada es por obligación. Entonces, sé que hay muchos cristianos que te van a decir, no, yo ya sé que Navidad no cae el 25 de diciembre, ya sé que Jesús no nace ahí. Bueno, entonces, ¿por qué lo estás celebrando? No, es que para mí significa la esperanza, para mí significa el amor, significa estar juntos. Está muy bonito y está muy padre el mensaje, pero hay un mensaje muy importante, el cual es muy peligroso aquí, y el cual sí la Torah nos prohíbe. La Torah nos prohíbe algo. La Torah dice que no puedes utilizar algo que fue pagano, que es pagano, no lo puedes utilizar para adorar a Dios. Es decir, nada más le borramos donde dice Santa Claus y que diga Jesus. Ahora que diga Jesus, ¿no? Donde dice Merry Christmas, que diga Hanukkah, le borramos y ya dice, esto es lo que significa para mí ahora. La Torah sí dice, anótenlo por favor ahí, Deuteronomio 12, 1 al 4, esta es la base. Ya lo hablamos en otros momentos, pero el Eterno tiene que ser muy claro en estos aspectos y tiene que ser muy tajante, porque no da pie a que la gente diga, bueno, a mi parecer es esto. El Eterno en estos aspectos dice, no, si es pagano,
No lo puedes utilizar, echarle agua bendita y ahora decir que es para mí. Eso no funciona así. Yo no lo tolero, yo no lo acepto. Es que para mí el arbolito de Navidad significa otra cosa. Está bien que a ti te parezca otra cosa, pero es un elemento que si tú le rascas, si tú le investigas por tu propia cuenta, te darás cuenta que todo tiene que ver con un antecedente pagano. Podemos poner el último versículo, Deuteronomio 12, 30 y 31. Bueno, el 8, el penúltimo, 12, 8, dice: ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Y entonces todo el capítulo 12 Dios les va a leccionar sobre: no puedes hacer lo que a ti te parece. Hay cosas donde Dios dice: aquí no te estoy pidiendo tu opinión, aquí no. Aquí es así o es así. 30 y 31 dice: después de haberlas aniquilado, ten mucho cuidado. Es decir, que cuando Israel entró a la tierra prometida y había un montón de naciones paganas y las expulsó y las sacó, al momento de estar sacando todas esas cosas de corrupción, de idolatría, Israel empezó a ver que había cosas muy buenas, de mucho valor, y dijo: ah, caray, esos lingotitos de oro no nos vendrían nada mal. Mira, esa diosita reina del cielo, pues es de plata, mano, ¿a poco la vamos a tirar? No. Mira, esos mantos babilónicos se ven preciosos. Entonces empiezan a sacar todo, pero hay algunos que empiezan a tener la tentación de decir: híjole, y si nos quedamos, no pasa nada, mira, vamos a hacer esto. A ver, ¿qué te parece, pastor? Lo vendemos y de lo que salga lo damos para la iglesia. ¿Qué pensar? Y Dios dice: no. Ten mucho cuidado de no caer en la trampa de imitar su ejemplo e interesarte por sus dioses, averiguando cómo les rendían culto para hacer tú lo mismo. No los imites cuando rindas culto al Señor. ¿Escucharon eso? No los imites cuando me vengas a adorar a mí. No me gusta que me adores como ellos lo hacían. Nada hay más odioso y abominable para el Señor que lo que hacían esos pueblos en los cultos a sus dioses, pues llegaban al extremo de sacrificar a sus hijos e hijas en el fuego. Es Dios tajante, pero vaya, cuando lo adoramos de una forma en la que otras personas lo hicieron, pero ahora dices que lo estás haciendo para Dios, dices: no. ¿Sabes qué me recuerdas cuando estás adorando así? Me recuerdas a todas esas naciones idólatras y todas las barbaridades que hacían. Me los recuerdas. Cuando estás ahí en el árbol, cuando estás ahí, dizque celebrando para mí, son formas en las cuales desde cientos y cientos de años atrás la gente lo hizo, pero con otros motivos. Nunca fue para mí. No me los recuerdes. Ok. Las próximas semanas estaré ahondando más sobre Hanukkah, sobre Navidad, porque sí me interesa mucho. Aparte usted la fecha en su calendario: domingo 18 de diciembre, primer día de Hanukkah, en la tarde, 6 de la tarde, y cerramos con una cena el 25 de diciembre. Sí, es la misma fecha, no lo sé, y no lo estamos haciendo por eso. Por si su cabeza llega a pensar: ¿vamos a hacer cena por la cena de Navidad? No es por eso. En Colectivo 7 acostumbramos cerrar con una cena 25 de diciembre, domingo por la tarde. Tendremos una cena, estaremos adorando al Señor todos juntos, tendremos un tiempo de agradecimiento al Señor. Así que si usted se encuentra en esa disyuntiva, se irse a arrullar al nene o venir a adorar al Eterno, yo espero que usted pueda escoger derivado de lo que usted está aprendiendo y por convicción propia. Cierre sus ojos. Padre, gracias.